Hombres de Pro, Enrique Villuendas, por Manuel Márquez Sterling. Cuando hace más de un año hice saber al lector que Enrique Villuendas era, en la política cubana, un caso de autodidaxia, las gentes se alarmaron y algunos de sus amigos creyeron que le había inferido una grave ofensa. La palabra circuló, las librerías vendieron unos cientos de diccionarios y al cabo de algunas semanas el pueblo enriquecía su vocabulario con una voz hasta entonces desconocida en las Antillas. A decir verdad, el incidente no contribuyó en nada a hacer célebre a Villuendas, que lo era ya desde hacía rato, pero en cambio me hizo célebre a mí, hasta el extremo de que los literatos jóvenes quisieron fundar una academia de la lengua con el único propósito de hacerme correspondiente de la española. Era natural que entre Villuendas y yo se establecieran corrientes de simpatía sincerísimas, y mientras él declaraba que yo era más grande que Timón, yo declaraba que él era más gordo que Bismarck, el prototipo de sus legítimas ambiciones, lo que no estimuló a los lectores de Camagüey que me quisieran para Timón de la nave de la República, literatura de Ricardo Dolz, ni evitó que algunos humoristas anónimos llamaran a mi joven amigo von Villuendas y le propusieran, si no para canciller de hierro, al menos para canciller de lata, cargo delicioso que le arrebató, sonriendo despreciativamente, Carlos Saldo, quien en el arte de gobernar puede ser otro caso ignorado de autodidaxia. La política, la admiración que siente Villuendas por Sanguilí, a quien yo también admiro, pero sin alardes, y otras cosas más que no vienen a cuento, me han colocado a distancia del señor Villuendas, que sigue prosperando en materia de política y que llegará a presidente de la República si no vuelve a ponerse en su camino el señor Carlos Saldo. En la Convención Constituyente el gran Villuendas aprendió muchas cosas, pero olvidó otras que acaso le interesaba recordar. Llegó a la poltrona constitucional con el dictado de buen muchacho y en poco tiempo aprendió a ser mal muchacho cuando conviene serlo. Pero se le olvidó la seriedad que por fuerza le enseñaron los azares de la guerra y la circunspección que le exigiera el grado honrosísimo de coronel conquistado a tiro limpio en las filas que capitaneaba el general José Miguel Gómez, Dios chiquito de Enrique Villuendas. Las sesiones de la Constituyente eran para Villuendas una diversión. Jugaba a orador parlamentario y discutía con los más encopetados políticos. En cómoda posición, apoyado el codo en la mesa del presidente, con sus gordas piernas cruzadas, les decía a sus colegas unas cuantas verdades amenizadas con su espontáneo reír de malicioso colegial. Como es un colegial estudioso y suele sacar provecho del desorden de sus lecturas, de vez en cuando sacaba los colores a la cara de algún erudito de profesión o metía en gran aprieto a los sabios inéditos que tanto abundan en nuestra desilvanada sociedad. Menos presuntuoso de lo que las gentes le creen, Villuendas, con ese sistema, disimulaba sus deficiencias naturales y al más experto le daba, en una polémica de fondo, gato por liebre. Perfectamente preparado fue el señor Villuendas a la Cámara de Representantes. Se sentó en su cómoda posición y cruzó las piernas como hombre a quien no se le da cuidado la murmuración del público. Y en su sonrisita, al mirar con sus ojos vivarachos a los demás representantes, leía yo las siguientes palabritas de su pensamiento. Para mí, esta es la cosa más sencilla del mundo. Pero no sé por qué, el señor Villuendas me parecía descontento. Sin duda, echaba de menos a sus compañeros de la convención. No tenía a un Morúa a quien interrumpir para que se le enredaran en la lengua las palabras. Le faltaba un González Llorente a quien recordar las exigencias del reglamento. El primer día en la Cámara, el señor Villuendas se sintió conmovido y hasta refiere Portuondo que una lagrimita jugaba en sus pestañas. ¿En dónde está mi Dios grande?, preguntaba dando vueltas por la sala de conferencias. La primera lagrimita fue sustituida por otra que parecía un granizo. Al fin se ha acostumbrado a la ausencia de Manuel Sanguilí y espera solo a cumplir los 35 años que marca la ley para irse al Senado, que es en donde él gozará mucho. Sin buscar muy lejos el motivo, hace pocos días el señor Villuendas hizo falta en el Senado para reírse con toda la boca de los señores senadores. Figúrese el lector que se trataba de los asnos buenos y de los asnos malos, y el señor Sanguilí pidió que antes de hacerles pagar la cédula personal a los asnos, un nuevo impuesto, se les exigiera la fe de bautismo y los antecedentes de la familia. El señor Recio, temeroso de que le exigieran a él también la cédula personal, desvió la cuestión para tratar de las vacas flacas y de las vacas gordas, dándoselas de erudito bíblico. Portuondo, que no le pierde pie ni pisada a Villuendas, me ha dicho: hemos tenido, Eudaldo Tamayo y yo, que consolar a Enrique. Figúrate que no haya consuelo de haberse perdido de la sesión de los asnos y de las vacas del Senado. Y estoy cierto de que con toda esa actitud Villuendas, senador, habría dicho sin miedo: señores senadores, aquí hay tantas vacas gordas, tantas vacas flacas y un asno.
La fama de Villuendas habría llegado a las nubes y no se hubiera quedado el punto indefinido para el pueblo, aunque no lo está para la conciencia de los señores senadores. Villuendas en la Cámara ha creído que está de tránsito en un medio inferior a su calidad intelectual, y en vez de seguir como discípulos, presume de maestro. Sus enmiendas son a la gramática de los representantes, y ha llegado al exceso de exigir del señor Jiqués un lenguaje clásico que también desconoce el señor Villuendas. Se lee unas cuantas comedias de Tirso y algún artículo de Quevedo, y como no existen Tirsos ni Quevedos en la Cámara, ya le tiene usted irritadísimo, interrumpiendo a los oradores más locuaces. Yo hago esto aquí porque puedo hacerlo. El único capaz de callarme no está en este limbo, está en el purgatorio del Senado. Su despreocupación ha llegado al extremo de que no usa chaleco. Lleva a la Cámara unas camisas de color cuyas pintas son unos muñecos que hacen muecas a los señores representantes. En el diario de sesiones habremos de leer cosas como estas. El señor Villuendas: pido la palabra. El señor presidente: la tiene su señoría. El señor Villuendas: pido la palabra para reírme del señor Mendoza Guerra. El señor Villuendas suelta la carcajada. El señor Mendoza Guerra protesta. 10 minutos de confusión. Todo esto demuestra que el señor Villuendas tiene talento, pero que hasta cierto punto es víctima de la facilidad de sus éxitos. Tiene la manía de creerse un completo militar y se pone serio. Porque entonces se acuerda de su campamento de Bacuino. Señor Villuendas, le pregunté yo una vez, ¿usted cree en Dios? Sí, me respondió, y luego de pensarlo un instante añadió: como militar creo en nuestro señor José Miguel Gómez, como político creo en nuestro señor Manuel Sanguilí. Y asomaron a sus ojos 2 lágrimas que parecían granizos, un granizo para cada Dios.